Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Mis buenos hermanos y hermanas, que se les bendiga. Les habla Pablo Jiménez. Me acompaña el pastor, reverendo y doctor Ramón Martínez Orabona. Y venimos a compartir esta transmisión de Prediquemos en Vivo. Saludo, doctor Jiménez, y saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan, que están viendo este programa. Agradecemos las expresiones que han tenido para bien en las últimas 2 ediciones que hemos estado compartiendo con el doctor Jiménez. Las aprecio mucho y les agradezco nuevamente que estén con nosotros en esta noche, o sea en vivo o sea en diferido. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Así que Dios me los bendiga. Les recordamos que estamos discutiendo este librito que se llama El ABC de la Predicación. Es un libro muy sencillo, escrito en lenguaje que es accesible a personas que no tienen una vasta preparación teológica. La idea es precisamente que puedan comenzar haciendo sus pininos, dando sus primeros pasos en el campo de la predicación. Este libro presenta 18 preguntas y presenta respuestas a cada una de esas preguntas. La semana pasada hablamos acerca de qué es la predicación, pero hoy el tema que nos ocupa es qué es la homilética. ¿Qué usted puede decir acerca de qué es la homilética? ¿Cómo es que en el libro se define, y después qué usted puede añadir de su experiencia con respecto a qué es la homilética? Bueno, en la forma más sencilla, el libro especifica, y estoy muy de acuerdo con ello, que la homilética es una disciplina, ¿sí? Algo intencional que yo practico. Entonces, esa disciplina estudia la teoría y la práctica de la predicación cristiana, de la que estuvimos hablando el pasado martes. Ese estudio profundo, serio, concienzudo de esa predicación que se va a elaborar. Así que muchas veces se tiende a confundir pensando que homilética y predicación es lo mismo, pero son 2 términos totalmente distintos. Se correlacionan uno con el otro, pero son distintos. Mientras la predicación es la proclamación del evangelio, ¿verdad? En el contexto del culto cristiano, la homilética es entonces la ciencia que se dedica a ese análisis, y es un análisis riguroso, repito, concienzudo de esta práctica que pastoras, pastores y líderes laicos también llevan a cabo. Entonces, la homilética hace una serie de análisis, analiza todos los aspectos de esa predicación cristiana. Algunos, ¿verdad?, de los detalles que analiza, pudiéramos hablar que es la teología que hay dentro de la predicación y su relación con la teología pastoral. Hay una teología que es la que nosotros elaboramos en medio de una predicación. Pues la homilética hace un estudio de esa teología que nosotros vamos a exponer. La predicación tiene un largo bagaje histórico. Y entiendo que la predicadora y el predicador de hoy debe también conocer esa historia de ese bagaje histórico de la predicación. Como mencionaba la semana pasada, en la predicación cristiana es importante, ¿verdad?, también ciertos datos, conocer la historia cristiana. Y es ese tipo de clase que quizás no nos gusta mucho cuando estamos estudiando en institutos y en el seminario, porque pensamos que al tener el nombre historia, pues es una cuestión de tener que embotellarnos información o algo más tedioso. Pero la realidad es que cuando nosotros estudiamos tanto la historia cristiana como la historia de la predicación, nos damos cuenta de que es rica y que nos puede ser útil como ejemplos ilustrativos en medio de un sermón que estemos exponiendo. Es importante conocer también los principios lingüísticos y los métodos literarios que están en la Biblia para el momento de la interpretación,
porque en la medida que nosotros conozcamos más de esos detalles lingüísticos, conozcamos más de los géneros literarios a los que nos estamos acercando, entonces vamos a poder exponer de una forma más correcta y apropiada ese mensaje que Dios quiere llevar a su pueblo en este tiempo. O sea, he escogido 3 o 4 puntos nada más, pero en ellos vemos con cuánta seriedad se toma la homilética, ese estudio profundo previo a la predicación. Así que la predicación está enmarcada en un estudio profundo, en una preparación de antemano y también en diferentes procesos y técnicas que se hacen necesarias para entonces nosotros poder exponer adecuadamente un sermón. Hay varias técnicas, hay varios procesos que obviamente los vamos a ir tocando también en la medida que vayamos yendo a las diferentes preguntas que el libro toca. Son 18, apenas esta es la segunda, pero le vamos dando, ¿verdad?, embocadura de antemano para que la gente vaya pensando y meditando más adelante en qué diferentes tipos, ¿verdad?, de sermones se elaboran dependiendo del tema que nosotros vayamos a discutir. Hay algo bien importante y quizá la forma más sencilla de explicar la diferencia entre predicación y la homilética es que la predicación es una práctica, algo que usted hace. La homilética es un estudio. Nosotros tenemos mucha predicación. En América Latina hay mucha predicación, se predica mucho. La pregunta es, ¿qué ha pasado con la homilética? O sea, tenemos una práctica amplia. La pregunta es si estamos estudiando esa práctica a profundidad o no. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, yo tengo una serie de libros que se enfocan en un aspecto de la homilética que prácticamente en el mundo de habla hispana rara vez tocamos. Y es cómo la gente escucha y procesa los sermones. Uno de mis maestros en Estados Unidos, Ron Allen, dirigió un proceso, todo un proyecto de investigación que produjo una serie de 4 libros. Fue un proyecto auspiciado por la Fundación Lilly en los Estados Unidos y fueron a una variedad de congregaciones de distintas denominaciones e hicieron toda una serie de estudios. Estuvieron dándole a la gente cuestionarios, haciéndole preguntas, grupos focales, para saber cómo es que la gente escucha, cómo es que la gente procesa lo que escucha. Y una de las cosas bien interesantes es que la gente no necesariamente escucha lo que usted dice. La gente procesa lo que uno dice y a veces escuchan otra cosa. Toda persona que predica le ha pasado que en algún momento, después de la predicación, quizá a la puerta, saludan a alguien y alguien le diga, oiga, pastor, cuando usted dijo tal cosa, eso fue tan importante y usted no dijo eso. Eso fue lo que la persona entendió. Pues mire, eso es un elemento de la homilética que nosotros apenas estudiamos. Pero cómo la gente lo procesa, cómo la gente lo escucha. Un elemento nuevo de la homilética es esto, los procesos electrónicos. Cómo nosotros procesamos un sermón que nosotros lo escuchamos en diferido, o que nosotros lo escuchamos por internet. Por ejemplo, yo tengo un sermón que prediqué hace muchísimos años, creo que para allá, para el 2007, 2008. Es sobre el Valle de los Huesos Secos. Esta mañana estaba viendo las estadísticas y en los últimos 28 días ha tenido 2.700 visualizaciones. Tengo otro sermón sobre la vida del apóstol Pablo que se grabó en la iglesia Casa de Oración en San Diego, California, y se llama Transformación, de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Y tiene más de 50,000 visualizaciones y hay personas que me han escrito diciendo que lo han escuchado 3 veces. Yo no te puedo decir por qué una persona escucha ese sermón una y otra vez. ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé. Pero evidentemente eso es una de las cosas que tenemos que estudiar. Otro tema de estudio que está en nuestro campo, el mundo de habla hispana, en un campo que apenas hemos tocado, es el hecho de cómo las mujeres predican.
Eso es algo que nosotros apenas lo estamos estudiando. Carol Noreen escribió hace mucho tiempo un libro que se llama The Woman in the Pulpit, la mujer en el púlpito. En ese libro ella dice algo que a mí me chocó. Ella dice que las damas que predican, a veces como se sienten que están en un ambiente hostil, que hay personas que no las van a aceptar, que hay personas que las van a rechazar, antes de que alguien diga algo en contra de ellas mismas se critican. Lo que están haciendo es quitándose la autoridad. Eso a mí me chocó. Pero entonces, cuando yo tenía mi práctica, yo estaba enseñando en Texas en aquel momento, veo que una tras otra tenía estudiantes que empezaban diciendo, no soy buena en matemática, o yo no sé usar una computadora, o mi novio me abandonó. Entonces seguían diciendo como puntos negativos de ellas mismas al mero comienzo del sermón. Yo nunca había visto eso hasta que leí el libro de Carol Noreen y ella dice que esto es una práctica. ¿Es ese el caso del mundo de habla hispana? Yo no sé. Lo que quiero decir con esto, Pastor Ramón, es que hay una tremenda diversidad de temas que nosotros debemos aprender a estudiar y a considerar relacionados al tema de la homilética y al tema de la predicación. Son muchos los temas y son muchos los elementos que no necesariamente tienen que ver con cómo uno hace el sermón y lo presenta, que van mucho más allá. La misma teología de la predicación, que es parte de la homilética, la gran pregunta, ¿cómo Dios se manifiesta en un sermón? El milagro de la presencia de Dios en un sermón. Eso es uno de los temas que estudia la homilética. O sea que la homilética estudia de los aspectos técnicos, teológicos, sociológicos, y por eso es que es un campo de estudio tan amplio. Una última cosa es que a las personas que nos dedicamos al arte de la predicación, a veces nos acusan de que somos personas que conocemos un poquito de todo, pero que no conocemos nada a profundidad. En Estados Unidos hay una frase que dice, Jack of all trades, masters none. Que cuando usted tiene una persona que sabe hacer todos los oficios, pues no se especializa en ninguno. Hay una realidad, y es que la predicación es algo interdisciplinar. O sea, si tú vas a predicar, necesitas aprender Biblia. Si tú vas a predicar, necesitas conocer algo de historia de la iglesia. Claro está, necesitas saber algo de la teología. Si vas a hablar un sermón de consejo pastoral, pues tienes que saber algo de consejería. Si vas a hablar sobre familia, pues debes saber algo de terapia familiar. O sea, que la predicación es algo bien amplio. Nos obliga a nosotros a entrar en diálogo con toda una serie de disciplinas. ¿Qué le parece eso a usted, pastor? Claro, yo lo entiendo y lo comparto y estoy muy de acuerdo. En ocasiones también aquellos que nos dedicamos precisamente al estudio serio de la escritura y en la búsqueda de cada día mejorar más, ¿verdad? La predicación, no vamos a estar exentos también de ciertas críticas. Hay ciertos sectores que pueden pensar que, punto, nosotros no necesitamos de esto porque con el Espíritu Santo es suficiente. Y la realidad es que podemos hacer la homilética y depender simultáneamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y entender mejor la Escritura. No vamos a delegar, ¿verdad?, esta responsabilidad que Dios nos da de nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo por buscar, encontrar la palabra, discernir la mente de Dios en oración, pero al momento, ¿verdad?, de exponer también sabemos, los que predicamos, que estamos sujetos al Espíritu Santo. Estoy seguro que al profesor le ha sucedido, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Estamos predicando y llevamos, ¿verdad?, una estructura sermonaria ya dispuesta para ser expuesta. Bueno, y en ocasiones, en medio de la predicación, comienzan a llegar estos añadidos de parte del Espíritu Santo. Y uno tiene que ser sensible a la voz de Dios y lo expone igualmente y sale poderosamente. O sea, una cosa no excluye a la otra. Al igual también que pasa con el ejemplo que mencionó sobre las damas que predican, quienes tienen todo mi respeto y admiración. Muchas veces nosotros mismos los latinos nos sentimos quizás cohibidos en otros escenarios al momento de predicar y quizás caemos en esta misma actitud
de excusarnos y hasta cierto punto lapidarnos nosotros mismos previamente para, ¿verdad? Decir un tipo de menosprecio velado antes de nosotros predicar. Pues mira, qué bueno que esa dama escribió eso y qué bueno que nosotros tenemos ese conocimiento ahora, porque es una muy buena bandera roja, un red flag, para que nosotros tengamos también cuidado en los momentos en que nosotros vayamos a predicar, posiblemente a lugares que tengamos algún tipo de temor, sea por lo que sea, que entendamos que nosotros vamos preparados primeramente por el Señor, por el Espíritu Santo que nos guía toda verdad y que cuando nos paremos, nosotros vamos a decir la palabra que Dios nos ha enviado. Y para decir esa palabra, no hay que comenzar con estas previas de excusarnos, de decir, pues mira, aquí esto, ¿verdad? Vengo a traer esto, pero tengo y este otro problema. No, 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 la gente no va a escuchar allí cuál es el problema particular tuyo y mío, ni tampoco la excusa. La gente va a escuchar la palabra de Dios Sí. y quieren procesar esa palabra de Dios. Y eso es bien común en el mundo latino, ¿verdad? La persona que Sí. va a predicar y dice, bueno, hermanos, perdonen que yo no me pude preparar bien, que tengo la voz afectada. Son como una serie de lugares comunes, de excusas comunes que uno escucha. Y a veces son personas que inocentemente piensan que lo están diciendo de una manera humilde, pero no se dan cuenta que le están diciendo a la gente, no me escuche. Si yo me voy a parar a hablar y lo primero que digo es, yo no estoy preparado para hablar, pues entonces le estoy diciendo a la audiencia, pues no me presta atención. Comenzamos entonces, claro está, hablando del libro que estamos utilizando, que es el libro del ABC de la predicación. Y en las notas que están adjuntas a esta transmisión, usted encuentra los enlaces para poder adquirir este libro. Tiene un precio muy módico y lo puede conseguir en papel, lo puede conseguir en formato Kindle y si usted tiene Amazon Prime, lo puede pedir prestado, lo puede leer gratuitamente de parte de la compañía Apple por medio del sistema Kindle. La semana pasada le presentamos un libro de 10 sermones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se llama En el Poder del Espíritu. Es un libro que yo publiqué hace varios años en papel, pero que ahora está en formato de libro electrónico, en formato de ebook. Y cuenta con un prólogo de parte del hermano Roberto Amparo Rivera, quien ya está con el Señor. Quiero presentarles entonces el libro Principios de Predicación. Este es un libro publicado para el año 2003 y fue publicado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana y por la compañía Abingdon, que es la casa publicadora de la Iglesia Metodista en los Estados Unidos. Este viene a ser mi libro básico de predicación. Tiene como unas 150 páginas. Tiene varios capítulos, como unos 10 u 11 capítulos y 4 sermones de modelos que usted puede ver. Es el libro básico que yo utilizo para enseñar en español en el campo de la predicación. Tengo otros que les iré presentando en otras semanas, pero durante esta semana, si usted tiene interés en este libro, pues le rogamos que usted lo busque en Amazon. Este libro está disponible tanto en papel como en formatos electrónicos. Eso es importante porque la casa publicadora Abingdon Press no distribuye en América Latina. Así que si usted quiere comprar este libro de fuera de los Estados Unidos, pues es necesario que usted vaya y busque la copia electrónica del libro. Así que le recomendamos Principios de Predicación. Pues vamos entonces a considerar los bosquejos de la semana y el pan del domingo. Las lecturas del leccionario común revisado sugeridas para este domingo 19 de junio, una vez más, no tienen nada que ver con el Día de los Padres, aunque en los Estados Unidos se celebra el Día de los Padres. Y a veces las lecturas del Antiguo Testamento y las lecturas del Salmo se presenta lo que se llama una lectura alterna. Así que usted tiene
la lectura recomendada y una segunda lectura que usted puede utilizar. Estas son las lecturas recomendadas para este próximo domingo. La primera es Primera de Reyes 19, del 1 al 5, y puede continuarlo hasta el versículo 15. Esta es una porción muy interesante. Proviene del ciclo de historias de Elías, del profeta Elías. La Biblia nos dice que Elías vivió un tiempo de crisis, ¿verdad?, donde había un rey llamado Acab, en algunas traducciones de la Biblia se pronuncia como Ahab, que se casó con una princesa libanesa que venía de el Líbano. Y esa joven había sido sacerdotisa de Baal, que era la divinidad principal que se oponía al Dios de Israel. Y Baal era una divinidad de la fertilidad, para decirlo de otra manera, el dios del sexo. Y el culto a Baal, pues, no piense que era que la gente cantaba y oraba, sino que era más bien que se llevaban a cabo actividades sexuales. Y los sacerdotes y las sacerdotisas eran básicamente personas que ejercían algún tipo de prostitución religiosa. En este caso, en esta lectura, nosotros tenemos un episodio bien interesante de la vida de Elías, donde después que él se enfrenta a 450 profetas de Baal, Jezabel le dice que lo va a matar y él escapa. Él escapa. Y en ese proceso, él llega hasta el monte Horeb. Y ahí él se encuentra con Dios. Y Dios le pregunta que qué es lo que él está haciendo allí. En ese proceso de preguntarle qué estás haciendo allí, Elías le dice un par de veces a Dios un discursito. He sentido un vivo celo por ti, porque han matado a todos tus profetas y yo soy el único que queda. Dios le vuelve a preguntar, como que, bueno, en serio, ¿qué es lo que tú haces aquí? Y le dice el mismo discursito. Y ahí Dios le dice, bueno, como tú crees eso, hasta aquí llegaste como profeta, te voy a destituir, vas a salir de aquí y vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. Tú lo sustituyes. Y después le dice, y tú dices que eres el único, me quedan 7,000. El 7 es el número de lo perfecto, de lo completo. Es una multitud. Me queda una multitud perfecta que no ha adorado. Esa es una historia bien interesante. Y Isaías 65 es una lectura muy hermosa de la última parte del libro de Isaías, que está llena de visiones de esperanza. El Salmo 42 y 43, que originalmente se entiende que era un solo salmo. Es una lectura muy interesante también. El Salmo 22 es este salmo que se cree que Jesús lo cita desde la cruz. Desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque me has abandonado. Gálatas 3 es el texto que dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni libre. Ese texto está ahí. Y entonces tenemos el capítulo 8 de Lucas, el endemoniado, en este caso Geraseno. Geraseno, que Lucas, en vez de Gadara, dice que estaba en Gerasa. Pero es la misma historia. Este hombre que se hacía daño, que se golpeaba, que nadie lo podía dominar, y que entonces Jesús va a donde él, le tiene palabras de sanidad, y cuando expulsa el demonio que hay en él y le pregunta, el hombre dice que el demonio se llama Legión. Esa es la palabra que se referían a una unidad militar del ejército romano. Una legión tenía unos 4,800 hombres, soldados, más tropas auxiliares. Y Gerasa era una de las ciudades de la Decápolis, habían 10 ciudades griegas que estaban en la parte noreste
que estaba al noreste del mar de Galilea, lo que hoy es Siria, lo que está cerca de lo que hoy es las alturas del Golán. Y entonces es interesante que este hombre está en una parte no judía y dice que sus demonios se llaman como, se llaman legión. Tienen, o sea, que somos el ejército romano. Cuando viene la sanidad, los demonios se alojan en cerdos, que era un animal impuro, y se arrojan al mar. Y si usted ve en los evangelios, varias veces el mar trata de matar a Jesús. Con trombas marinas, con tormentas. Jesús tiene que reprenderlo como si fuera un demonio. Y lo reprende y se calla, enmudece. O sea que el mar, en este caso, representa como las aguas del caos. Y entonces se convierte como en la habitación de los demonios. Así que tienen varias historias ahí para predicar. Pastor, ¿alguna de ellas que le llama la atención que podría decir esto sería bueno para meditar sobre ella uno de estos días? Sí, la estaba mirando así por encima y estaba dándole en el disco duro del cerebro. Me parece que si no todas, casi todas, en algún momento dado he predicado de ellas. Así que me guste y que me llame la atención, por ejemplo, el Salmo 42, un salmo muy conocido, se canta, se interpreta en himnología, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Es un salmo que recientemente pues lo vi desde otra perspectiva, porque eso es lo hermoso, ¿verdad?, de la predicación, que muchas veces vemos un mismo pasaje y dependiendo el tema que vayamos a discutir o la audiencia que vayamos a abordar, nos permite verlo desde diferentes perspectivas, diferentes ángulos. Entonces es un salmo que es un diálogo interno. Es esta persona, este ser humano hablando consigo mismo y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, tú físicamente le estás hablando a tu alma interna y en este diálogo se está de alguna forma dando a sí mismo, ¿verdad?, fuerzas nuevas. Confía, no te abatas, vamos a seguir adelante. Y en ese aspecto pues me gusta mucho ese salmo porque ciertamente en algún momento dado yo creo que todo ser humano ha estado también en ese sentimiento de sentirse, ¿verdad?, en un momento dado perdido, sediento de algo distinto y diferente que solo Dios puede proveer. Y qué bueno que podemos internamente tener ese diálogo con nosotros mismos sabiendo que hay un triálogo, que somos nosotros con nosotros mismos, pero que Dios también está envuelto. En el caso del pasaje de Lucas, que me fascina el Evangelio de Lucas, los que me conocen lo saben muy bien, es un pasaje maravilloso que vemos, ¿verdad?, a este gran hombre de Dios, Lucas, que era un escritor depurado, un historiador muy cuidadoso, puso, ¿verdad?, todo en orden, un correcto orden cronológico, los eventos, que ese fue, ¿verdad?, al principio del Evangelio, él estipuló que él quería poner las cosas en ese correcto orden. Y a mí de ese pasaje me llama mucho, mucho la atención. Esa certificación médica, cuando ya el hombre está totalmente liberado y él hace ese contraste, donde él dice, y entonces hallaron a este hombre sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal. Y la realidad es que ese es el resultado esperado ante el encuentro con Cristo. El ser humano, antes de poder andar eh, en el caminar con Cristo, pues puede, ¿verdad?, estar perdido, sentirse desnudo, eh, inclusive diferentes personas pueden haberle hecho daño amarrándole. Y la verdad es que amarrar a un ser humano es despersonificarlo. O sea, psicológicamente este hombre estaba destruido, físicamente tenía que estar agolpeado, anímicamente tenía que estar por el piso, pero ante el encuentro con el Señor fue liberado. Y cuando se es liberado, cambia todo, cambia su aspecto físico. O sea que es un testimonio público, la gente ve a este otro ser humano, el mismo, pero viviendo de forma distinta y diferente. ¿Ves? Eso es lo bonito de la predicación, que podemos verlo desde muchas perspectivas. Como bien mencionaste, desde la perspectiva de vencer
sobre el mal y el mar con R también, y ver el punto también de este hombre. Tristemente, está uno de esos pasajes también que uno se va con ciertas dudas de si la gente que estaba allí vio la liberación, ¿cómo es posible que le diga a Jesús, vete de aquí? ¿Verdad? No vuelvas más. Eso está también en ese pasaje. Y el hombre, el pobre hombre, está suplicándole al Señor, Señor, déjame irme contigo. O sea, después que has hecho esta obra tan bonita, ¿sabes? Entonces, me vas a dejar aquí con esta gente que no te quiere. Y las últimas palabras del Señor a aquel hombre fue, vete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Un pasaje que realmente me impacta cada vez que lo leo. Y cuando lo predicamos, ¿verdad? De la forma correcta, al primero que impacta es precisamente al emisor de ese mensaje de parte de Dios. Así que exhorto a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, a que si usted tiene en su corazón ese deseo de predicar, prepárese, adquiera de estos libros que se están presentando, que son excelentes, los he podido leer todos y cada uno de ellos, y les garantizo que esos libros van a ser de bendición para su vida, al igual que va a ser de bendición el prepararse correctamente, el orar y el exponer la palabra. No hay nada más hermoso en este mundo que exponer la palabra del Señor y ver el fruto de esa predicación que estamos elaborando. Bueno, gente, vamos ahora a ver el bosquejo de la semana. Les voy a presentar un sermón completamente distinto para el Día de los Padres. Por lo regular, cuando nosotros vamos a Mateo 1, pues pensamos en Navidad. Y el texto donde Dios le habla a José, el carpintero, por medio de una visión, y le dice que se quede con María, porque el niño que ha de nacer pues ha sido engendrado de manera milagrosa y que tiene una misión especial y que le debe poner por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Siempre pues yo había predicado ese sermón desde el punto de vista de la Navidad. Sin embargo, en una de las últimas veces que ya como pastor de una iglesia local en Puerto Rico, pues estuve predicando Día de los Padres, pues escribí este bosquejo que se llama El Padre Olvidado. En este sermón lo que hago es comparar pues la paternidad de Dios con la paternidad humana. Comienza indicando de que en la sociedad actual pues hay varios tipos de familias, ¿verdad? No todas las familias son papá, mamá y los chicos en un matrimonio intacto, sino que nosotros tenemos muchos tipos de familias. Y en la Biblia nosotros también encontramos pues muchos tipos de familias. En este caso, el caso de José de Nazaret, el esposo de María de Nazaret, viene a ser el padre de Jesús, aunque no es su padre biológico. Y él sabe que el niño no es de él. La Biblia nos dice que hay un momento donde él dice, yo no quiero estar en esta situación, y él piensa alejarse. El problema era que en el mundo de Jesús se hacía una práctica que nosotros no tenemos hoy. Después que la pareja estaba comprometida, legalmente estaban casados aunque no estuvieran viviendo juntos. Y la única manera de romper el compromiso era con una carta de divorcio. En este caso, para adquirir esa carta, José tenía que ir ante los ancianos del pueblo, los líderes de los clanes, los líderes de las familias extendidas, y acusar públicamente a María, diciendo, ella está esperando un chico que no es mío. Ella está esperando un bebé que no es mío. Y acusarla públicamente. Entonces, José prefiere él escapar para que la gente piense que él la había embarazado y la había abandonado. Y ahí es que él tiene la visión. Esto es bien interesante porque yo no me crié en la iglesia y mi familia no era cristiana ni religiosa. Y lo que yo aprendí de niño es que José se quería ir porque era un irresponsable, cuando el texto bíblico lo que nos dice es que él quería proteger a María de la infamia. José actúa como el padre adoptivo de Jesús. Y Jesús actúa como el hermano mayor en su sistema familiar. Esto nos permite establecer una relación, una correlación con lo que nos dice el Evangelio y nos dice sobre todo las epístolas. Lo dice Juan 1, cuando habla de que por medio de la fe podemos llegar a ser hijos de Dios, pero donde está más claro es en Romanos 8, del 13 al 17, que dice que el Espíritu Santo es el espíritu de adopción.
por medio del cual las personas de fe pueden llegar a ser hijos e hijas de Dios. Entonces, podemos establecer una correlación entre José como padre adoptivo y Dios como padre adoptivo. Del mismo modo que José accede a adoptar a Jesús, Dios nos adopta por medio de la fe en Jesucristo y llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que por medio de la fe podemos llegar a tener una relación de ser hijos e hijas de Dios. Excelente, no la vi venir. Me circunscribí a Mateo capítulo 1 precisamente a mensajes en la Navidad, así que tengo ahí para desarrollar un sermón del Día de los Padres muy efectivo, desde otra perspectiva, interesante por demás. Y la comparación final, obviamente, que nos las hace a nosotros en el día de hoy, más que excelente, definitivamente. De alguna manera u otra podemos relacionarnos siendo hijos adoptivos del Señor. Y por eso mismo, como nosotros nunca predicamos sobre José, a menos que sea Navidad o algo así, pues titulé este bosquejo El Padre Olvidado. Este es otro de los sermones que va a estar incluido en la Biblia homilética que estamos preparando y que esperamos completar durante este verano y que ya esté en maquetación y producción en los próximos meses. Así que con humildad, pues le presentamos estas ideas para la predicación y para la enseñanza. Este domingo fui a la iglesia, a una iglesia anglo de los discípulos de Cristo. Y fue bueno porque la iglesia tenía un número bastante grande. Yo he ido aquí a iglesias discípulos que no hay ni 10 personas, pero en esta habían más de 50. Y se notaba una iglesia viva, había jóvenes, había niños, que eso no es necesariamente lo que uno ve en muchas de las iglesias acá en los Estados Unidos. Y entonces, si usted recuerda, pastor, la semana pasada recomendamos predicar sobre Romanos 5 del 1 al 11. Y hablamos de justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Y hablamos de la escalera que hay en el texto, de cómo iba subiendo. El viento pues produce perseverancia y así por el estilo. Y pues definimos el concepto paciencia. Exactamente, como de una forma correcta. Paciencia militante. Militante. Pues el pastor leyó el texto bíblico. Algo, ¿verdad? Lo leyó muy bien. Entonces yo noté algo que yo no recomiendo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que no hagan eso, sobre todo en el mundo hispano. Él cerró la Biblia y la guardó. En vez de dejarla sobre el púlpito o a un ladito del púlpito, sencillamente el púlpito tenía una gaveta, abrió la gaveta y guardó la Biblia y cerró la gaveta. En mi experiencia, eso a veces le dice a la gente que la Biblia no es importante. Eso no es lo que él quería hacer. Pero hay personas que cuando ven eso les choca. Como que ya la leí, no la necesito. Pues el hecho es que el pastor predicó un sermón temático. Y está bien predicar sermones temáticos, no es problema. Predicar sermones temáticos. Donde él habló sobre el sufrimiento. Y su idea central fue: no desperdicias el sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene un nivel educativo. Uno puede aprender del sufrimiento. El hombre terminó de predicar, acabó el culto, yo lo saludé en la puerta, él no me conocía, yo me presenté. Yo tenía curiosidad, le pregunté dónde había estudiado homilética, me dijo que había sido aquí en Duke, en el seminario de Duke. Y salí de la iglesia y había algo como que yo no le podía poner nombre de cuál era mi incomodidad con el sermón. Porque una vez más, uno puede predicar sermones temáticos, no es problema. Hasta que me di cuenta de por qué fue que me chocó. Cuando él dijo, no desperdicies el sufrimiento, que el sufrimiento puede ser una experiencia de crecimiento, él nunca mencionó a Dios.
No dijo, no menosprecia el sufrimiento que uno tiene en el Señor. Por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo, o el sufrimiento que puede venir por causa de una prueba que Dios permita. Sencillamente, él dio como por entendido. Pues la gente iba a entender que él iba a presuponer que él está hablando de una perspectiva cristiana. Y entonces aquí volvemos a una de las cosas que yo siempre le recalco a mis estudiantes, y que mis estudiantes, algunos pues que han tomado clases conmigo, saben exactamente qué es lo que yo voy a decir. Y es la importancia de uno mencionar a Dios en la idea central. Que mi idea central hable de Dios. Que sea teológica, que mencione a Dios. Porque si yo no tengo a Dios nombrado explícitamente en mi idea central, puede ser que no lo mencione en el sermón. Pues la idea de que uno puede aprender del sufrimiento es correcta, pero eso mismo lo puede decir una persona que no sea creyente. Uno no tiene que ser creyente para pensar que se puede aprender el sufrimiento. Entonces, ahí fue que yo vi la desconexión, que no había una clara conexión entre la fe y el sufrimiento. Y sencillamente, pues, cuando sufra, no desperdicie el sufrimiento. El sufrimiento puede tener un aspecto didáctico. Pues, cuando uno no menciona a Dios en el tema central del sermón, pues deja en la mente de la audiencia el hacer esas conexiones. Yo respeto lo que quiera hacer cualquier persona desde el púlpito, ¿verdad? Yo no soy quien para estar juzgándole, pero sí quiero recalcar que yo prefiero que el sermón sea expresamente teológico, que hable de Dios. Para mí eso es importante, porque si no podemos terminar diciendo algo bonito y quizás hasta que ayude, pero que no necesariamente te acerque a Dios. Porque la meta de la predicación es precisamente acercarnos a Dios. Entonces, ese acercarnos a Dios nosotros no debemos en ningún momento, ¿verdad? Y repito, no debemos asumir que la gente lo entendió. La predicadora y el predicador de hoy debe ser explícito al mencionar a quién nos referimos. O sea, nuestra fe está depositada en Dios. Si sufrimos por la causa de Cristo, la palabra nos dice, ¿verdad? Que tenemos X y X y X cosas, porque Dios mismo nos sostiene. En el medio del sufrimiento, Dios ha de sostenernos. Pero un sufrimiento genérico nos puede también llevar a soluciones igualmente genéricas. Entonces, es bien importante que nosotros hablemos categóricamente en ese mensaje que estamos dando acerca de Dios, al Dios que le servimos. Esto es muy similar a muchos, ¿verdad? Himnos que estamos escuchando en diferentes emisoras. Bueno, hablan del amor, hablan de la necesidad de tenerte, pero no mencionan que es a Dios. Entonces, ese cántico, que puede sonar muy bonito, con unas lindas armonías, pues sí, alguien puede pensar que se le está, ¿verdad?, refiriendo a Dios, pero puede pensar a otra persona que se le está refiriendo a un novio o una novia, etc. Tenemos que tener en cuenta que si nuestra meta es la de predicar, tenemos que predicar de forma teológica, de la manera bíblica, bíblicamente centrado, teología. Nosotros no vamos a dar una charla de motivación, nosotros vamos a dar una palabra que es poder, una buena noticia. Y esa buena noticia nos dice que tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos a un Dios que nos sana, a un Dios que nos redime. Y eso hay que decirlo de forma explícita, sobre todo en el mundo en que estamos viviendo hoy. No se debe dejar a asumir que la gente entendió. Debemos de decirlo clara y diáfanamente. De esa manera, pues estamos ya llegando al fin de nuestro programa. Damos entonces gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escribieron, que le dieron like a nuestro programa, nuestro podcast, y esperamos
que ustedes pues sigan en sintonía con nosotros, hablando de predicación en Prediquemos en Vivo. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.